Según la RAI, podemos definir el miedo como la angustia por un riesgo o un daño real o uno imaginario. Podemos tener miedo al fracaso, miedo a rendirnos, a intentarlo, al futuro, también al pasado. Podemos tenerle miedo a las cucarachas, a las arañas. Podemos tenerle miedo a una infinidad de cosas, porque al final de cuentas, el miedo es inherente al ser humano. El ser humano no puede vivir sin el miedo, y el miedo no puede vivir sin el ser humano. Bienvenidos a Pronto en Boca de Todos. Hoy quiero platicarte sobre cómo nos detenemos para iniciar nuestros objetivos. Muchas veces precisamente porque tenemos miedo y creemos no estar listos. Te tengo algo que decir, y es que nunca vas a estar listo. Te doy la bienvenida a Pronto en Boca de Todos, un podcast donde el protagonista son las ideas. En cada capítulo te hablaré sobre una idea distinta con el objetivo de expresar todo aquello que se encuentra en mi cabeza y en la de mis invitados. Al final del día, son las ideas las que mueven al mundo, y todos tenemos una que compartir. Y es que de algo muy simple pueden hacer algo que esté pronto en boca de todos. Soy Ángel Hernández y te doy la bienvenida a mi mente, a la de las personas que admiro, y a un espacio donde los límites los pone nuestra creatividad. Hoy quiero platicarte sobre todos estos miedos que tenemos y que nos pueden detener no nomás para nuestros proyectos o nuestras ambiciones o objetivos especiales que tengamos. También son un detenimiento a esas pequeñas acciones cotidianas que poco a poco pueden hacer grandes acciones, que poco a poco pueden hacernos que nos movamos en un camino que se puede ir haciendo cada vez más importante y que por pequeñas cuestiones no empezamos a recorrer. Te voy a contar varios miedos que yo creo que son los más comunes o los que al menos más veces nos detienen en nuestro día a día, y es el intentar las cosas. Quisiera iniciar por ese miedo. Creo que tenemos un miedo muchas veces irracional a intentar una cosa nueva. Y esto va para muchísimas cuestiones. Puedes tener miedo a lanzarte tal vez de un helicóptero, porque te da miedo las alturas. Yo lo tendría. Pero puedes tener miedo a iniciar una plática con alguien, porque a lo mejor eres muy introvertido, o a lo mejor sientes que esa persona no le vas a caer bien. Puedes tener miedo a intentar comenzar a participar en clase. Puedes tener miedo incluso a intentar hacer tú mismo, ser tú mismo. Si te fijas, tenemos un miedo enorme a intentar muchas cosas en el día. A veces, como te dije, hasta irracional, a veces no lo pensamos. Todas esas veces que no participas, por ejemplo, en una clase, vuelvo a tomar esa cuestión, es por miedo a intentar algo, seguramente. Es por miedo a empezar a participar. Y a veces no nos detenemos a pensar que estamos experimentando un miedo o que no estamos haciéndolo. Simplemente decimos, no, es que yo no voy a iniciar esto porque, pues luego, no es el momento, ¿sabes? No estoy listo. Y es que el miedo siempre va a estar en nuestras vidas, ¿sabes? Siempre. Quiero contarte dos historias personales que son muy recurrentes en mi vida, sobre todo esta semana y la próxima semana, este mes de octubre. Una es más antigua, es este propio podcast. A mí me han, gente, ¿no? Que me han mandado mensaje, me ha dicho, oye, la verdad es que admiro el hecho de que hayas dejado el miedo a intentar hacer un formato así y que no te dé miedo hablar o que no te dé reparo y que seguramente tú puedes hablar ante un público y demás cosas. Y yo les he dicho, no, o sea, yo tengo miedo a hablar. La gente que me conoce más personalmente sabrá que yo soy introvertido, o sea, vamos, no soy una persona súper callada, pero no soy la persona ni de chiste que hable más en un cuarto. Suelo ser introvertido
me gusta ser introvertido, no trato de luchar y no trato de aparentar ser otra cosa que no soy. Pero muchas veces tengo miedo a hablar y un miedo racional, ¿no? O sea, no un miedo que me detenga, sino que si tengo que hablar ante un público, no lo voy a hacer sin miedo. Y es lo que le decía en el podcast. No significa que yo ya haya dejado el miedo a hablar. El caso está en controlar ese miedo. El miedo nunca se va a ir de nuestras vidas, pero creo que si aprendemos a controlarlo y a poder racionalizarlo, vamos a estar un paso adelante de él siempre. Porque cuando el miedo nos diga, no puedes, pues yo le puedo decir, pues sí, cabrón, pero pues nadie te preguntó, ¿no? Lo voy a hacer aunque tú estés a lo de mí. Y justamente estoy platicando esto porque esta semana me inscribí a un modelo de Naciones Unidas. Si no sabes qué es, te explico. Básicamente es un debate, es una forma de debate, donde digamos que cada quien, cada participante, pues va a ser el delegado, el representante de un país. Entonces, se va a poner una plática, una negociación donde pues seguramente tengamos que llegar a un acuerdo, a una resolución sobre un tema, sobre una temática. Es un ejercicio bastante interesante. Está obviamente muy relacionado a lo que yo estudio, pero independientemente de eso, hay mucha gente que no estudia lo que yo estudio y está ahí, ¿no? Porque está muy chido, la verdad, el formato. Y yo no tengo experiencia en el debate, como tal, en el debate puro, y mucho menos tengo experiencia en este modo de debate. Así, cero, nula. Y obviamente que yo al momento, o sea, yo lo pensé, ¿no? Durante días, me invitan a este foro y, y mi primera respuesta fue que no estaba, o sea, que yo nunca había participado en un foro así y que lo iba a ver muy complicado hacerlo porque será en línea, hacerlo mi primera vez en línea porque pues no tengo ninguna experiencia y no me iba a sentir bien. Básicamente me negué. Pero lo estuve pensando, lo consulté con la almohada varias noches y me di cuenta que ese argumento no era consistente con lo que yo era. Me di cuenta que ese miedo no me definía quien yo me gusta ser y como a mí me gusta actuar. Entonces decidí inscribirme y lo hice con mucho miedo, hasta la fecha, o sea, todavía no pasa, falta una semana para esto, pero te lo voy contando. Obviamente que lo hice con miedo y el miedo va a estar, y el miedo va a estar antes y durante. Yo, ese día, seguramente me para la cámara cagándome de miedo, pero el miedo no va a ser un detenimiento para que yo esté ahí. Porque otra cosa que nos detiene mucho es el miedo al fracaso. Y a mí me gustaría que definiéramos y que definieras para ti qué es fracasar. Yo obviamente no tengo la experiencia de personas que puedan estar en un modelo así y tal vez haya personas con mucha experiencia, con menos experiencia, con nula experiencia como yo, de todo tipo. Y yo sé que todos lo estamos intentando. Tengamos más o menos experiencia, todos vamos a estar ahí dando lo mejor de nosotros. Entonces, creo que el fracaso no es esto que nos han contado infinidad de veces de que si no la armaste o no cumpliste con lo que tú creías que era cumplirla, ya fracasaste. Hay que ser bien específicos con las métricas y con los filtros que nos ponemos a nosotros mismos. Para mí, el hecho de intentar las cosas,
para mí no es éxito, sí es un gran paso. Para personas, el simple hecho de ya haberse animado a intentar las cosas ya representa un éxito y eso es buenísimo. Eso es súper válido y lo comparto también. Pero para mí, por ejemplo, además de intentar las cosas, a mí me gusta comprometerme y hacer las cosas bien. Porque no me gusta o sea, animarme a hacer algo y hacerlo a medias y luego dejarlo. No es como me gusta a mí hacer las cosas. Entonces, para mí, si yo ya me comprometí a hacer algo, yo ya me animé y ya le estoy echando todas las ganas, yo ya gané muchísimo. El resultado podrá ser mejor o peor, pero eso no va a ser un fracaso para mí. ¿Sabes? Creo que el peor miedo derivado del fracaso, si te fijas, miedos van derivando miedos. Es una cascada de nunca parar. Y creo que el peor miedo del fracaso es el miedo a rendirse. Y hago la misma métrica y la misma pregunta que te hice con el fracaso. ¿Qué es rendirse? Imagínate que tú estás corriendo una carrera de 50 kilómetros y estás dando la carrera de tu vida. Y por cosas del destino, te chingas la rodilla al kilómetro 25. No puedes, físicamente no puedes dar más. Si das más, te quedas inválido. Te quedas sin piernas, sin rodillas, no sé. ¿Te rendiste ahí o hasta ahí pudiste? Quiero que quede bien clara esta diferencia entre rendirse y entre dar todo y llegar hasta donde podemos. Es como que si nuestra sociedad estuviera totalmente prohibido, entre comillas, rendirse, porque entonces eres un fracasado, y entonces viene este miedo a que fracasaste, que te rendiste, y que por eso no debes de intentar las cosas. Cada quien sabe hasta dónde puede dar y hasta dónde puede llegar sus capacidades. Y cada quien tiene que saber precisamente, una vez alcanzadas ese máximo de capacidades, a detenerse y a tomar un descanso, un respiro, y decir, ok, a este punto es el que quería llegar, pues aquí llegué. No me estoy rindiendo, estoy llegando a la meta y al punto donde yo creo que es conveniente quedarme. Rendirse es abandonar las cosas antes de haber llegado a ese punto. Y ojo, también te puedes tomar un descanso antes de llegar a ese punto, pero no abandonarlo, porque entonces ahí sí te estarías rindiendo. Y ahí, si realmente quieres llegar a ese punto, creo que es lo último que tienes que hacer, pero entendiendo esta diferencia. Rendirse no siempre es no llegar al máximo, no siempre es llegar a ser la mejor o el mejor del mundo. Y a veces el propio sistema que nos obliga a ser competitivos y a darlo todo hasta morirnos, nos hace esta idea que va más allá, rendirse no es algo tan sencillo como te lo dije. Entonces, volviendo y pongo este ejemplo mío, pues seguramente como te dije, yo ese día tendré mucho miedo, seguramente tal vez no esté preparado como algunas otras personas, porque no tengo la experiencia o porque no tome en cuenta ciertos factores, por muchas cuestiones que pueden darse y que deriven en que no esté tan preparado como otras personas, pero nadie, o sea, absolutamente nada ni nadie va a impedir que yo dé lo mejor de mí ese día. A mí no me interesa si soy el mejor delegado, si doy el debate de mi vida, no me interesa. A mí lo que me interesa es dar lo mejor de mí. Los resultados serán determinantes y podrán darse unos resultados o otros resultados
pero yo habré, uno, para empezar, ya me quité el miedo de intentar las cosas porque ya estoy registrado, ya no me puedo echar para atrás. Ya acepté que el miedo va a estar conmigo y no me va a soltar y yo tengo que aprender a manejar ese miedo para que no me detenga. Ya acepté que no me voy a rendir hasta haber dado lo mejor de mí. Y es que yo creo que el día que tú me digas que no tienes miedo a nada, o pasan dos cosas, o eres un chingón y la verdad quisiera hablar contigo, porque habrás hecho algo que yo creo que casi nadie o muy pocas personas de la humanidad lo han logrado, o es porque realmente ya te dejó de interesar eso que estás haciendo. El miedo es un motivante, el miedo es un instrumento que mueve al ser humano. Los movimientos sociales, la tecnología, la política, la economía, todo está movido en base al miedo. Si una economía usualmente cae es porque los inversores tienen miedo y retiran sus acciones. Las bolsas caen. Todas esas revueltas sociales que estamos viendo afuera en las calles es por miedo a que el día de mañana te maten. Por miedo que el día de mañana te discriminen por tu color de piel, que te violen por tu sexo, por tu género, por tu sexo. Todo está en base al miedo y está en vistas de romper eso. Y el miedo va a seguir estando ahí porque nunca vamos a ser perfectos, porque la perfección no existe, pero nos mueve como humanos. Creo que tenemos una obligación y es que si tú estás persiguiendo un sueño, porque es válido que tú no persigas nada, pero si ya decidiste perseguir un sueño, al menos tu obligación es eso, perseguirlo. No puedes andar con la vida persiguiendo un ideal, estar defendiendo una bandera y no perseguir el dar lo mejor de ti y alcanzarla. Porque nunca vas a estar listo para nada. Si tú estás esperando a que sepas todas las teorías del universo y que seas el mejor en debate y que seas la persona que sabe más, pues te vas para por ejemplo, hacer algo académico, como es mi caso, pues te vas a morir y nunca y no va a llegar el punto en el que sepas todo. O no va a llegar el punto en el que realmente estés y controles todo lo que puedas controlar. Si tú estás esperando, por ejemplo, a que la persona que te gusta se fije en ti, cuando seas, según tú, la persona perfecta para ella, pues la neta, déjame decirte que nunca se va a fijar en ti porque las cosas no van así. La perfección no existe. Tú no tienes que estar buscando el estar listo. Tú tienes que estar buscando el comenzar. Dice Humberto Ramos, que si no lo conoces, es un caricaturista, es mexicano, trabaja en Marvel y bueno, si no lo conoces, búscalo. Ilustra precisamente a Spider-Man. Esta tarde estaba viendo una TED Talk eh, que él, que él dio y dice una frase que se me hace muy buena. Y decía que por los sueños se suspira y por las metas se trabaja. Inténtalo, falla y falla bien y luego vuelve a intentarlo. Vuelve a intentarlo aprendiendo de esas fallas. Y puede ser un círculo que puede durar 1, 2, 3, 30 años, pero es un círculo necesario. Es el círculo de estar mejorando constantemente y que nunca se va a terminar porque como te dije, nunca vamos a llegar a esa perfección y al estar totalmente listos para absolutamente nada. Es con lo que te quiero dejar esta semana. Te agradezco por haberme escuchado estos breves minutos. Espero que algo de lo que te diga te pueda servir de motivación, pero sobre todo como herramienta para pasar a la acción.
Nos vemos en un próximo episodio de Pronto en Boca de Todos.